Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria al nombre de Cristo. Comenzamos con el nuevo devocional del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 7 del libro de Génesis. Nos toca el capítulo 7. Nos toca el capítulo 7 del libro de Génesis. En el nombre del Señor Jesucristo. Para recordar lo último que habíamos leído del capítulo pasado. Recuerden que Moisés y Aarón habían hablado con el pueblo, pero el pueblo no les escuchó. El pueblo no les escuchó por cómo ellos se sentían por tanta aflicción. El pueblo no les escuchó. Y Moisés habló con Dios nuevamente y recibió instrucciones de parte del Señor. Pero continúa Moisés exponiendo sus debilidades, diciéndole al Señor, y Moisés respondió delante de Jehová, y aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Porque Dios le estaba enviando, Jehová de los ejércitos le estaba enviando nuevamente a hablar con faraón. Ya el pueblo, él había hablado con el pueblo y el pueblo no había escuchado. Dios le había dicho que lo iban a sacar de la esclavitud con señales, con prodigios. Pero sigue Moisés exponiendo sus debilidades, vamos a decir su flaqueza, sus limitaciones, que él como hombre, como hoy en día, cuando algún hijo de Dios tiene debilidades o flaqueza, se tiende a enfocar en ella. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios que se limita. El hombre sí se limita, pero Dios no es un Dios que se limita. Entonces Moisés exponía de que él se le dificultaba hablar, que él no hablaba, vamos a decir, fluidamente, que tenía problemas para hablar. Entonces aquí en el capítulo de hoy, que es el capítulo 7, vemos en el versículo 1, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Él estaba diciendo allí que Dios iba a hacer que Faraón lo viera a él como un Dios y a Aarón como un profeta. ¿Por qué iba a hacer que lo viera a Moisés como un Dios? Recuerden que los egipcios eran paganos. Ellos adoraban muchos dioses, muchísimos. A casi todo lo adoraban. Entonces, al ver cuando Moisés iba a hacer las señales, las maravillas, claro, Dios a través de él, pero cuando Faraón viera todo eso, ¿qué iba a hacer Faraón? Lo iba a ver como un Dios por las cosas que estaba haciendo. Por eso es que Dios se expresa y le dice así. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Como ya habíamos anteriormente explicado, que Dios le bajaba la información a Moisés, le decía todo lo que tenían que hacer. Y Moisés le daba las directrices a Aarón, porque Aarón era el que hablaba. 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí nosotros notamos que nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Él tenía todo bajo control. Aquí vemos cómo ya Dios tenía su plan diseñado. Ya Dios sabía todo lo que iba a hacer. Recuerden que nosotros como seres humanos, nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, somos hijos de Dios, pero somos sus instrumentos en sus manos para Él ejecutar
su voluntad aquí en la tierra. Moisés, Aarón eran instrumentos de él para Dios ejecutar, liberar al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos cómo Dios tenía todo bajo control. Y yo endureceré, dice, está diciendo Jehová, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Así como estamos viendo que estaba pasando en ese momento con Moisés, así mismo pasa hoy en día con nosotros. Nosotros en medio de un problema, en medio de una aflicción que nosotros estemos pasando, ahí nosotros estamos viendo que Dios también tiene bajo control esa situación que nosotros estemos viviendo, que estemos pasando. Así como lo tenía en ese momento con Moisés, Él también en nosotros, en la situación que nosotros estemos pasando, Él también tiene todo bajo control porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo va a terminar todo el proceso, cómo se va a desenlazar todo. Él sabe todo, porque Él es Dios. Pero muchas veces se nos olvida de que Él es Dios y que en sus manos están todas las cosas. Porque muchas veces nos desesperamos, muchas veces no queremos pasar por el proceso, no queremos entender lo que Dios está haciendo en nosotros y queremos que todo se resuelva así, ya. Hoy mismo, esta misma semana, ya. Y no, porque todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, todo. Entonces aquí vemos que Dios tenía todo bajo control con Moisés. Ya él sabía. Él dijo, no, mira, yo voy a endurecer el corazón de él. ¿Por qué? Porque yo me voy a glorificar. Yo voy a hacer señales y maravillas. Pero ya yo tengo todo planeado, yo sé lo que voy a hacer. Y así mismo con nosotros. Por eso es que nosotros cada día tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y nosotros estamos pasando, independientemente de la aflicción, de la dificultad, de los problemas que nosotros estamos pasando, nosotros tenemos que aprender a caminar y a confiar en el Señor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nosotros como hijos o hijas de Dios. Cumplir la palabra, hacer lo que dice la Biblia, la palabra que es de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué dice allí? Que nosotros debemos presentar delante de Dios todas nuestras cargas, nuestros problemas, porque la carga de Dios es ligera y fácil de llevar. Entonces yo tengo una situación, tengo un problema, Padre, aquí estoy, Señor, estoy pasando por esto y esto y esto, pero yo entrego esta situación a ti, estos problemas, Padre, yo los pongo en tus manos, porque yo sé que con mi propia fuerza yo no puedo cargar con él, pero tu carga es ligera, es liviana. Yo sé que tú eres mi Padre, mi Dios, tú eres el que puede resolver todas las cosas. Lo que para mí es imposible como humano, para ti todo es posible, dice tu palabra. Yo te entrego todo esto a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya, y yo sigo orando, sigo perseverando en oración, dándole gracias, como dice la palabra, que debemos de dar gracias por todo. No solamente dar gracias por las cosas buenas, porque cuando yo estoy viviendo algo negativo es porque Dios lo está permitiendo. Entonces Él quiere que diga cosas que de repente en presente yo no lo entiendo. Pero cuando yo pase todo eso, yo lo voy a entender porque Dios permite todas esas cosas. Seguimos. Versículo 4. Y Faraón en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos. Versículo 4. El versículo 4 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Están viendo? Ya Dios tenía todo planificado. Ya Dios tenía todo planeado. A él no se le escapa nada. Nosotros muchas veces pensamos
A veces nos abruma tanto los problemas que se nos olvida que Dios es Dios, que nosotros como seres humanos somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Eso nunca se nos debe olvidar. Y todas las cosas siempre están puestas en las manos del Señor. Si nosotros oramos y se lo ponemos en sus manos, Él tiene bajo control todas las cosas de lo que nosotros nos esté pasando. Seguimos. 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Fíjense esto, aquí vamos a detenernos un momento. Vemos que con las limitaciones que el mismo Moisés declaraba, con las limitaciones de que no tenía fácil hablar, no se desenvolvía al hablar, tenía problemas al hablar. Allí vemos que a pesar de esas cosas, de esa situación, vemos aquí que él obedecía. Vemos aquí cómo Moisés obedecía. Era obediente. Él decía, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo fácil habla, tengo problemas con eso. Pero a pesar de que lo exponía, aquí estamos viendo que él obedecía. Porque dice, he aquí Moisés en el versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. O sea que Moisés era una persona obediente. A pesar de que él sentía y veía sus limitaciones, pero cuando Dios le mandaba hacer algo, él pasaba por encima de eso. Para él era más importante la obediencia. Porque él pudo haber dicho, no, Jehová, no, Padre Jehová, yo no puedo. Yo no puedo, mira, yo casi ni puedo hablar. Se me enreda la lengua, no puedo. Busco otra persona que hable bien y que lo haga otra persona, pero yo no puedo. Él exponía su debilidad, pero él obedecía. Cuando Dios hablaba y le decía, no, tú vas a ir, él iba, él obedecía. Y vamos a ver lo que dice también con respecto a la obediencia. En primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que más que todas las cosas, a Dios lo que le interesa en el hijo o la hija de Dios es la obediencia, que cuando Dios hable, mande a hacer algo, se cumpla. Sin importar lo que uno piense, lo que uno crea. ¿Qué pasó? ¿Recuerden lo que pasó con Saúl? Que Dios le mandó que tenía que matar a todas las personas, animales, que no podía quedar nada vivo. Pero como él pensó que su pensar era como que, no, o sea, mira esos animales tan bonitos, lo mejor, vamos a llevárselo, voy a apartárselo para Dios. Ya Dios le había dado una orden, le había dicho cómo tenía que hacer. Y él pensó que las cosas las podía hacer mejor que como Dios le había dicho. Y es cuando viene Samuel, el profeta Samuel, y le da estas palabras de parte de Dios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí estamos viendo que Moisés era un hombre, hasta el momento que aquí estamos viendo, obediente. Es como que Dios venga ahora, hoy en día, y me llame y me asigne a trabajar en tal área. O que haga tal cosa para él. De repente Dios venga y me diga, bueno, hija, te voy a poner, o venga, bueno, vamos a decirlo así, el pastor. Recuerden que el pastor tiene que estar dirigido por el Señor y si Dios le manda a poner una hermana o un hermano o unas hermanas, ustedes se van a encargar a visitar los hogares.
estar pendiente de las necesidades que haya en cada hogar. Si Dios le está dando esa asignación, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Como oveja, como hijo de Dios, obedecer. Obedecer. Obedecer tal cual como se me está dando la indicación. Yo no puedo inventarme otra cosa o hacer las cosas de otra manera porque yo pienso que es mejor de otra manera. No. Yo tengo que someterme a como me están diciendo. Entonces aquí vemos que la obediencia, a Dios le agrada la obediencia. Le agrada más que las demás cosas. Y vemos que por desobediencia, ¿qué hizo Dios? Apartó a Saúl, le quitó el reinado por no obedecer. Entonces también estamos viendo que Dios usa a personas obedientes. Cuando la persona no se quiere someter o anda en rebeldía o no quiere que Dios diga, Dios lo aparta. Si al principio obedeció y después no, Dios lo aparta. Entonces aquí estamos, que a Dios le gusta la obediencia. Y después 7 dice, y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Recuerden que Moisés y Aarón eran hermanos del mismo padre y el mismo madre. Y Aarón era el mayor. Seguimos. 8. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Vamos a decir con su brujería. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fíjense, nosotros siempre hemos conocido de que el enemigo siempre busca imitar las cosas de Dios, porque él es un imitador, el padre de mentira. Y él busca imitar. Aquí lo estamos viendo en la escritura. Aquí estamos viendo en las escrituras. Entonces estamos viendo que se tiró la vara de parte de Dios. Pero los hechiceros también hicieron lo mismo. Tiraron también su vara. Pero ¿cuál fue la diferencia? Aunque el enemigo es un imitador, aquí nosotros estamos viendo que el poder de Dios es mayor. ¿Por qué? La vara que lanzó Aarón se comió las dos varas, las dos culebras o las dos varas de los hechiceros. Se los comió. Entonces aquí estamos viendo que el poder de Dios está por encima del enemigo. El poder de Dios es mayor. ¿Y qué dice las escrituras? Que el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces nosotros no podemos estar por todas partes con miedos. Ay, que viene esto. Ay, 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 que viene esto. Ay, que va a pasar aquello. Ay, 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 que va a pasar aquello. No. Nosotros, hijos de Dios, no podemos estar con esa actitud, con esas cosas. Porque nosotros tenemos que creer en el Señor, en lo que dice su palabra. Por eso es que tenemos que leer Biblia. Trate de dedicarle mucho tiempo a la palabra del Señor, a la oración. Dice que mi pueblo perece o mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Entonces esa es responsabilidad de nosotros tener ese conocimiento. Una parte la hace Dios, pero la otra nosotros. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento, aprender qué es lo que dice Dios, las promesas de Dios, qué nos habla Dios a través de su palabra y meditar en ella. Mira, pero no, aquí dice que el que está dentro de mí es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Y quién está dentro de mí? Jesucristo. Y Él es más fuerte que el que está en el mundo. Y aquí lo vimos.
la vara, también los hechiceros lanzaron su vara, y la vara de Aarón, dice en el versículo 12, devoró las varas de ellos. Y aquí estamos viendo que el poder de Dios es superior. 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esto estaba dentro de los planes de Dios. El corazón del Faraón no es que se endureció porque él quiso endurecerlo, no. Porque Dios ya tenía eso planeado. Él mismo lo dijo. Endureceré el corazón de Faraón para yo glorificarme, para yo glorificarme, para derramar mi poder. Entonces muchas veces, si eso lo llevamos a nosotros, en medio de las situaciones que nosotros estemos pasando, a veces estamos, Señor, no puedo, esto es tan fuerte, estoy viviendo una cosa tan terrible. Tranquila. Dios nos permite pasar cosas, pero eso no es para muerte. Eso no es para muerte. Ya siempre le he dicho, el día que a usted le toque morir o el día que nosotros nos toque ya morir, ya, el Señor nos lleva y ya. Pero si no nos toca, que pase lo que pase, mire, y vamos a estar vivitos. ¿Por qué? Porque no nos toca. En Dios está el poder de la vida y la muerte. En Dios está el poder de la vida y la muerte. Entonces Dios permite a veces cosas terribles en nosotros, que vivamos esas aflicciones terribles. ¿Pero por qué? Para Él glorificarse. Porque Él a la final se glorifica. ¿Qué pasó con José? José allá estuvo trabajando en la casa de Potifar, después preso, sin hacer nada. Preso por honrar a Dios, por no caer en pecado. Que la esposa de Potifar lo quería obligar a estar con él en intimidad. Y él no. Casi desnudo ya salió corriendo. Por amor a Dios, por glorificar a Dios, por no pecar contra Él, quedó en la cárcel. Y fíjense, ni se puso a murmurar, ni se puso a hablar mal de Dios, ni se puso nada. Prudente de boca. Y Dios fue trabajando en él todo lo que él necesitaba trabajar. Para después que mostrar su poder. Ahí está, miren, el muchacho que vendieron, ahora es que gobernador. Gobernador de Egipto. Y aquellos que los vendieron, que fueron sus propios hermanos, allá hasta se tuvieron que inclinar a él. Como Dios lo había mostrado cuando él estaba adolescente. Entonces Dios siempre cumple, Dios siempre arregla las cosas, Dios siempre acomoda las cosas, porque Dios siempre tiene todo en control, todo. Nosotros somos los que tenemos que someternos, obedecer y vivir la palabra, hacer lo que Dios siempre diga, no lo que yo piense o lo que yo diga, es lo que dice las Escrituras, su palabra, lo que diga Él. Entonces, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve, le da más instrucciones a Moisés. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di, Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de maderas como en los de piedra. Cuando hablan los vasos de madera como en los de piedra, allí está hablando como en las vasijas de madera y también en las tinajas de piedra. Todo lo que hay allí de agua, todo en todas partes se convierte en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Fíjense, tal cual como Dios habla, los hijos obedecen.
Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En medio de una tribulación, en medio de un desierto que estemos pasando, así veamos la situación más terrible, más dura, el dolor que me está inundando, todo lo que me está golpeando. Yo tengo que tener en cuenta que Dios está allí y que Dios tiene todo bajo control, que Dios está permitiendo lo que estamos viviendo por un propósito. Y aunque yo no entienda ese propósito, Dios sabe lo que está haciendo porque Él es Dios. Él es Dios y Él siempre tiene todo bajo control, como aquí lo vemos. ¿Fue fácil para Moisés y Aarón? No. El pueblo ni quería escuchar. El faraón con el corazón endurecido. Pero él seguía obedeciendo, él seguía adelante, él seguía haciendo todo lo que Dios le decía. Y así mismo pasa con nosotros. Así mismo pasa con nosotros. Se nos presentan situaciones, se pone la cosa más difícil. Ahora que estoy buscando a Dios, ahora que estoy llorando, veo que las cosas están como que más difíciles ahora. Porque antes tenía trabajo y ahora perdí hasta el trabajo. Antes no estaba buscando a Dios, pero ahora que estoy buscando a Dios pierdo el trabajo. Veo que la cosa se está poniendo como que más difícil ahora que estoy buscando a Dios. Confía en el Señor. Sigue perseverando, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue orando, guerreando, porque la gloria de Dios la vas a ver. Vas a ver la gloria de Dios. Así como Dios estaba glorificándose y derramando su gloria en este lugar, con señales, milagros y maravillas, Dios también se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Pero tenemos que creer, tenemos que obedecer y tenemos que seguir avanzando. Ah, no, como Dios ya no me responde, entonces ya no voy a orar más. No, eso no es así, eso está mal. Acuérdense que también las cosas que uno vive son pruebas de parte del Señor. Y si usted se pone con esa actitud, no va a pasar la prueba, no va a salir aprobado, sino reprobado. Entonces Dios tiene que seguirlo trabajando. 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto, hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, tú eres verdadero. Gracias porque tú tienes todo bajo control y todo está en tus manos, Señor. No hay nada, nada oculto para ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Gracias por enseñarnos, por hablarnos. Gracias porque sabemos que todo está en tus manos, porque sabemos que tú siempre tienes todo bajo control. Para seguir adelante. Señor, te lo pedimos. Amén y amén.